Bien, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Soy la doctora Mayela Rodríguez Garza de la Facultad de Ciencias de la Salud, Campus Gómez Palacio de la Universidad Juárez del Estado de Durango y miembro del cuerpo académico de la ANFEM. Me da mucho gusto tener la oportunidad de coordinar esta mañana en el marco de la 67ª Reunión Nacional Ordinaria Educación Médica durante COVID-19, Experiencias Compartidas. Agradezco al doctor Ramón Esperón la invitación y a todos los directivos de la ANFEM el apoyo para el desarrollo del mismo. Hoy concluye nuestro último bloque de la educación médica con la presentación del panel ¿Cuáles son los retos del futuro inmediato en educación médica? Es necesario reflexionar no tanto sobre aquello que hemos debido hacer para solucionar la urgencia, sino en lo que deberemos hacer en el futuro inmediato para asegurar una formación adecuada de nuestros estudiantes de medicina y otros profesionales de la salud. Para este fin, nos honra con su presencia distinguidos invitados expertos en educación y en el tema. Doctor Luis Felipe Abreu Hernández, doctora Irene Durante Montiel, doctora Aide Parra Acosta y doctor Melchor Sánchez Mendiola. Bienvenidos todos. Me voy a permitir leer algunos datos o los datos más relevantes de sus extensos currículos por obvio de tiempo. El desarrollo de este panel será el siguiente. Va a haber unas presentaciones de 10 minutos por cada uno de ellos. Después será la sesión de preguntas y finalmente las conclusiones. Iniciamos con el doctor Luis Felipe Abreu Hernández. Es médico cirujano egresado de la UNAM, cuenta con una maestría en enseñanza superior y doctorado en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es profesor titular de tiempo completo definitivo de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina, desempeñándose en el área sociomédica. Tiene el uso de la palabra el doctor Luis Felipe Abreu. Sí, doctor Luis Felipe. Parece que se desconectó. Se desconectó. Bien, pues vamos a iniciar con la doctora Irene Durante Montiel. Médica cirujana, especialista en docencia, maestra en administración de organizaciones por la UNAM y actualmente es doctorante en educación, fellow de la Fundación para el Avance de la Investigación y Educación Médicas en Filadelfia, profesor de carrera asociado C con actividad docente en el pregrado y posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, presidenta del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica. Doctora Durante, le escuchamos, por favor. Muy buenos días. ¿Sí alcanzan a ver la presentación? Sí. Muy bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Perfecto. Pues primero, tengo mucho gusto en poderles saludar y agradezco a la ANFEM la invitación para poder compartir con ustedes algunas ideas sobre los retos del futuro inmediato de la educación médica. Primero, quisiera yo partir y me encantó escuchar la última parte del panel anterior, porque las características del contexto histórico y socioeconómico siempre han determinado no nada más a la educación, sino a la medicina y a la salud de cada época. Y estas, a su vez, determinan a la educación médica y al ejercicio médico. Entonces, siempre tenemos que estar pensando en el contexto. Y sabemos que la educación de hoy forma el profesional de mañana. Transformamos la educación médica siempre por la vía de la innovación. Pero tenemos que tener claro a qué nos referimos con innovación. La innovación, para empezar, debe de estar enfocada a un cambio muy particular, el cambio que se desee, que va a ser implementado, y esto hay que tenerlo muy en cuenta por los docentes, los alumnos y el staff académico administrativo de cada institución. Debe de tener un carácter novedoso, si no, ¿para qué cambiar? ¿Sí? Pero no todas las novedades se pueden aplicar en todos los lugares de la misma forma.
Entonces, la instrumentación de algo novedoso debe de estar contextuado, debe de tener un impacto positivo para lograr ese cambio con el cual iniciamos y ese cambio que deseamos de manera institucional. Y por supuesto, en todos los casos, debe de estar dirigido a la mejora continua. ¿Y qué es lo que va a mejorar? Las prácticas. ¿Cuál es? La enseñanza, el aprendizaje, ¿no? Particularmente, ¿sí? Ahora, todos sabemos que hay aspectos de la educación médica muy diversos. Esta diapositiva solamente tenía espacio para 20, pero yo estoy segura que conocen a la mayoría, ¿no? El avance científico y tecnológico que debemos de tomar en cuenta, los riesgos epidemiológicos, uno de ellos es esta pandemia, la integración de la cual siempre hemos hablado, teórico-práctica, básico-clínica, el trabajo colaborativo que esperamos, pero para el cual generalmente no enseñamos, la expansión del conocimiento. Nosotros debemos de tener claro que en 1950 el conocimiento científico se duplicaba cada 50 años. En el 2020 esto fue cada 73 días. Y el estar actualizado como médico es una obligación tanto ética como legal. Entonces nos debemos de enfocar a eso, ¿no? Tenemos deudas como el enfoque preventivo y la atención primaria y deudas que no hemos cumplido del todo, ¿no? También tenemos aspectos como la multi-intertransdisciplina, el interprofesionalismo, la rendición de cuentas. Y no digamos de la actualización curricular, que primero nos tenemos que adaptar a los procesos académico-administrativos de cada institución. Segundo, este paso que casi siempre olvidamos es socializar el cambio y lograr este cambio de cultura institucional que casi siempre se requiere cuando hacemos un cambio, ¿no? Y por supuesto, siempre enfocado al mejoramiento de la calidad de la educación médica. Ahora, tenemos muchos elementos, pero entonces tenemos que llegar a la decisión. ¿Quién marca la tendencia? ¿Quién decide el rumbo? ¿Quién lo va a aplicar? No olvidemos a los docentes, no siempre los tomamos en cuenta para esto, esperamos que naturalmente lo lleven a cabo, ¿no? Ustedes seguramente están familiarizados con los megacambios que plantea Gerd Leonhard, ¿no? Como la digitalización, la robotización, la codificación, la personalización, virtualización, movilización y automatización. Por ejemplo, la identificación genética que ahora ofrece soluciones personales, la telemedicina que empezamos a ver más con esta pandemia, la tendencia de la migración de personas que efectivamente fue un factor definitorio en esta pandemia, la sistematización de procesos y cómo todo esto tiene que ver en cómo se ejerce la medicina y cómo se lleva a cabo la educación médica. Ahora, ¿cuáles son los desafíos? Pues en aprendizaje, en enseñanza. En aprendizaje, pues yo creo que hay que fomentar el pensamiento crítico, seguir trabajando en el aprendizaje integrado, teórico, práctico, básico, clínico, en la enseñanza que tenga, nos centremos en que los docentes tengan los elementos para poder instrumentar el cambio que se está planteando. Y para ello, insisto, es muy importante tenerlos en cuenta, ¿sí? Hay que asegurar que tengamos métodos adecuados al modelo educativo que cada institución define para su programa de formación médica. El compromiso social, tener muy claro cuál es el compromiso de la institución educativa con la atención primaria, la calidad de la atención médica, con cualquiera de estos. La tecnología, cómo amplificamos su uso y aplicación en la educación médica. Las tecnologías de la información y la comunicación, ¿las vamos a incluir?
las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, las tecnologías para el empoderamiento y la participación. Y si las vamos a incluir, ¿cómo le vamos a hacer para que nuestra comunidad asuma ese cambio? Porque en general, a mí me han platicado, no nos gusta cambiar, ¿no? Y bueno, atender estas tendencias nacionales e internacionales de las cuales ustedes seguramente están muy conocedores. ¿Cuáles han sido las transformaciones ante la pandemia por COVID-19? Pues en los aspectos sociales, económicos, políticos, culturales y educativos que en otras condiciones requerían alguna explicación, pero que ahora no, porque todos lo hemos vivido, ¿no? Y todos hemos vivido cómo este sinnúmero de elementos han afectado a nuestra institución, a nuestro currículum y a nuestra didáctica. Entonces, nuevamente, no olvidemos cómo se caracteriza la innovación. Enfoquémonos a un cambio deseado. No innovemos nada más por innovar. Que sea un carácter novedoso, pero contextuado. Que tenga un impacto positivo, pero para lograr el cambio que se desea. Que siempre esté orientado a la calidad. Muchísimas gracias. Los dejo con esta frase de David Hume. La educación médica y los hábitos de aprendizaje han cambiado para siempre. Gracias. Muchas gracias, doctora Irene, por sus valiosas aportaciones. Doctor Luis Felipe, ¿estaría usted ya listo? De favor. No se escucha. En silencio el doctor Luis Felipe. Doctor Luis Felipe, su micro. Sí, ¿me escuchan? Ya escuchamos, doctor. Creo que no se está escuchando. No, el video no se escucha. Es que desde que se comparte hay que marcarle que se comparta con video antes de subirlo. Hay que, a ver. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, Jorge? Dejar de compartir. Ajá. Y al volver a compartir, le damos share screen. Y van a aparecer las opciones. Y antes de darle share o de compartir, dice share sound del lado izquierdo abajo. Ok. Y entonces ya le damos share. Ok. Ya está. Buenas tardes. Voy a presentarles el trabajo denominado Los cambios indispensables, la visión de los estudiantes. Sigue sin escucharse. Se oye muy bajo. O sea, como que está grabado en bajo. Un perro estaba debajo de un árbol cuando de pronto sintió unos Entonces, pues, en el hombro. sigue otra persona. Pensó, mejor me voy de aquí. A otro árbol. Pues un rato volvió a otro árbol. Se la pasó de árbol. Se oye, pero muy bajito. Nunca cayó en cuenta. Él mismo era quien llevaba las Entonces, Doctor Luis Felipe. preferiría entonces que otra persona continuara. los tradicionales
atención en lo que trato aquí de corregir. Claro, bien. Corresponde el turno a la doctora Aide Parra Acosta, doctora en Ciencias de la Educación con estudios de postdoctorado en Teoría de la Ciencia, jefa del Departamento de Planeación e Innovación Educativa de la Universidad Autónoma de Chihuahua, coordinadora de la Maestría en Formación Biomédica en la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, con múltiples publicaciones y reconocimientos nacionales e internacionales. Adelante, doctora Aide. Muy buenas tardes para ustedes, días para mí. Es muy importante estar aquí en esta reunión y sobre todo agradezco esta invitación del cuerpo académico para desarrollar esta ponencia en la cual ya ha sido puesta sobre la mesa cuáles son los retos del futuro inmediato en la educación médica. Creo que todos los temas que se han abordado en esta reunión precisamente han puntualizado en ello. Lo que yo les presento son los aspectos innovar como resultados de una investigación que tuvimos a bien realizar en la Facultad de Medicina. Antes quiero platicarles un poco de lo que nos llevó a desarrollar ello. Como nosotros sabemos, y esto con la fuente de la Secretaría de Salud del 17 de mayo, de los profesionales de salud contagiados acumulados son 236,682, sospechosos 34,627. Tristemente y muy lamentable, 3,899 defunciones y siguen activos 421. Esto motivó a que nosotros evaluáramos los factores académicos, organizativos, éticos y socioemocionales que inciden en la transmisión hospitalaria y la mortalidad de los profesionales de la salud por COVID, para identificar los retos del futuro inmediato de la educación médica y contribuir a su innovación. ¿Cómo lo hicimos? A través de un enfoque de métodos mixtos con dos fases, un estudio cuantitativo y un estudio cualitativo. En el estudio cuantitativo aplicamos un cuestionario previamente validado por juicio de expertos y en su consistencia interna a una muestra representativa de 711 profesionales de la salud. Asimismo, se realizaron en la fase 2 de estudio cualitativo 29 entrevistas individuales a médicos y especialistas y 3 entrevistas de grupo focal. Cabe mencionar que también se realizaron 30 entrevistas a personal de enfermería, pero en este caso no presentaré los resultados. Los datos generales de estas personas que participaron en el estudio, masculino fueron 311 y femenino 400. Su edad de 26 a 39 años fue la mayoría y de 40 más. El médico especialista fue uno de los que más participaron. ¿Qué fue lo que nosotros medimos? ¿Cuáles fueron las variables? Dentro de las variables independientes fue la parte académica, la organizativa, la parte ética, la parte socioemocional, pero también como dependientes la mortalidad por COVID y la transmisión hospitalaria, con un total de 94 variables en estudio. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? ¿Qué variables fueron mejor evaluadas? En el aspecto académico, lo cual ha coincidido con todas las ponencias que se han desarrollado en esta reunión tan importante, que la formación de los profesionales de la salud debe de ser mejorada. Y nos dio gusto también ver que una de las variables menor evaluadas fue considerar la información sin fundamento. Eso fue lo mejor, porque para nosotros es muy importante que ellos en menor medida hayan considerado esto. Dentro de las variables mejor evaluadas dentro del aspecto organizativo, en el liderazgo, es que los directivos realizan las acciones necesarias para la protección del personal de salud. Sin embargo, en menor medida brindan apoyo psicológico al personal de salud que se encuentra en las áreas asignadas. En el aspecto de recursos e infraestructura, es que existe protocolo para el manejo de casos sospechosos y confirmados, también que se cuenta con un procedimiento para el suministro de medicamentos. Sin embargo, en menor medida se proporcionan los recursos necesarios para enfrentar la contingencia sanitaria y los ventiladores en el área no son suficientes.
En el trabajo colaborativo da un gusto ver que muestran interés por trabajar con sus compañeros, que respetan las ideas de los demás, que trabajan en equipo para crear planes de atención y cuidado centrado en el paciente. Pero en menor medida, ellos ven que se sienten protegidos mientras colabora con sus compañeros ante la contingencia. En el uso de las tecnologías vemos que utilizan el expediente electrónico, pero en menor medida la robótica y la telemedicina, que eran aspectos que pudieran ayudarnos a mitigar más esta pandemia. Respecto al desempeño ético, lo mejor valorado fue tratar a sus pacientes con respeto y paciencia, con sentido humano e interesarse por lo que les sucede. En menor medida, es que tomaban decisiones terapéuticas consultando a su paciente y colaboradores, y también que el cuidado de los pacientes se proporciona de forma indiferente. Esto es bueno, que haya sido una variable menor evaluada. En el desempeño socioemocional, vemos que a pesar de todo este desempeño que tuvieron al estar en primera fila, trataron de ser tolerantes, flexibles y abiertos, y consideraban que influían positivamente en la vida de otras personas a través de su trabajo. Y también nos dio gusto de ver que aquí en la parte cuantitativa, no en la cualitativa, la contingencia del COVID superaba el límite de su capacidad emocional como ser humano y se sentían insatisfechos cuando terminaba la jornada laboral ante el COVID. Esto es lo que menos. Aquí vemos también en el análisis correlacional que para estar preparado para hacer frente a la emergencia sanitaria y sentirse preparados para enfrentar problemas complejos como es la pandemia, esto se relaciona significativamente con el factor académico en muchos aspectos, pero también con el autocuidado y seguridad del personal de salud y con el trabajo colaborativo. También se encontró relación significativa entre los aspectos académicos y el contagio por COVID-19. En los resultados cualitativos, dentro de las entrevistas, la mayoría de ellos ya contaba con antecedente de contagio positivo, igual a los 711 encuestados. Y las posibles causas de ese contagio lo atribuyen al equipo de protección personal, a los insumos, a la organización de los hospitales, a las largas jornadas y falta de higiene. Y nos llamó la atención un comentario en donde dice que un trabajador salió contagiado, pero él tuvo contacto con otros 3. Pero la incapacidad, en lugar de darle a los 4, solo la dieron a 1. Sin embargo, esto no fue posible ya que se quedaría sin personal. En relación a esto, lo que comentan es que nunca se estandarizó un periodo de incapacidad por COVID y algunos se iban 10 días y otros menos. En el aspecto académico, lo que resaltó es el no estar, consideran que esto influyó en la transmisión hospitalaria, el no estarse capacitando y no hacer caso a las indicaciones de enfermería. También la falta de preparación, por ejemplo, en el manejo avanzado de la vía aérea, y aquí ya no lo dicen claramente. También con la falta de capacitación del personal de enfermería, muchos de ellos tomaron el trabajo después de 5 años de no haber laborado. Respecto a los recursos, infraestructura, aquí incluso fuimos testigos de varias situaciones muy lamentables por las instalaciones viejas y que las tomas de oxígeno no levantaban, estaban batallando, era un hospital muy viejo y no estaba preparado para eso. Aun cuando se crearon rutas COVID, si la infraestructura no ayudaba, esto contribuía no solamente aquí a la transmisión hospitalaria, sino también a la mortalidad por COVID, y no solo de los profesionales de la salud, sino de otros también. Y lo que está fallando ahorita es la infraestructura. No tenemos una infraestructura para estar con tantos pacientes. Incluso se nos dijo el caso de una persona, un coordinador, en donde tenía 5 pacientes y tenía que decidir solamente por una persona. Él decidió por el más joven, y cómo cuando le estaba dando precisamente esta terapia con un equipo de oxígeno, colapsó. Y resulta que tampoco él se pudo salvar. Fue muy triste, muy doloroso. La organización, aquí hablan de que la comunicación y organización, disculpen que se me quiebre la voz, son factores en los que ellos han visto que han tenido que trabajar y mejorar. También consideran que hace falta una mejor logística e instalaciones para afrontar debidamente la contingencia.
que se requiere mayor compromiso para poder controlar esta pandemia y sobre todo del área epidemiológica. Y se requieren directivos comprometidos con la seguridad, primero de su personal, para los que estén enfrente puedan confiar que esto tendrá control algún día. En el desempeño ético, dice, yo pienso que la falta de responsabilidad del personal influyó en esta transmisión hospitalaria porque no se bañaban cuando tenían que dirigirse hacia el exterior. Y lo que más influye es que si crees o no crees. Si no crees, no te vas a cuidar y no te va a importar andarlo transmitiendo. Sería muy poco ético de nuestra parte el hecho de no tener las medidas necesarias, vuelven a ser de la seguridad. Y una de las mayores debilidades fue la empatía de la gran mayoría del personal médico hacia los familiares de los pacientes. Y el enfrentarse a decidir quién vive y quién no vive, ya que esto no fue parte de su currículo en la escuela. En los factores socioemocionales comentaron que ha sido muy pesado, que todos están ansiosos, depresivos, que ya tienen el síndrome del burnout, que ahorita lo que al menos a mí me tiene con ansiedad es la incertidumbre de qué va a pasar. Yo creo que a mí me hizo más sensible y limpia, me causa ansiedad ver esas personas enfermas y pensar que por mi culpa se puede contagiar mi familia, que también lo mencionaban ahorita. Personas que antes sufrían ansiedad pero no estaban tratadas y con esto empezaron a sentir no la ansiedad sino la crisis, lo que fue aumentando junto con el agotamiento. El análisis de este estudio, así como las aportaciones que se han realizado en esta reunión, dejan claro que la formación médica debe renovarse, por lo que surge la siguiente interrogante. ¿Qué cambios deben de gestarse en la formación médica para cubrir los retos futuros, contribuir al desarrollo sostenible de la salud y al fortalecimiento de los sistemas de salud? La propuesta de cambio y de transformación no puede construirse al margen del avance de la ciencia y la tecnología. Tenemos que tener muy claro que estamos en la cuarta revolución industrial, dando paso a la industria 5.0, donde está la sociedad del conocimiento global y que vamos caminando a la sociedad 5.0. La sociedad 5.0, donde nos dice que toda la tecnología debe estar al servicio del desarrollo humano. Pero aunados también a esta contingencia sanitaria, los retos que se presentan para la educación médica sí nos habla de esa atención primaria a la salud, esa atención preventiva, y qué mejor que hacerlo a través de esta medicina académica. Pero para ello requerimos, y ya lo comentó ahorita el doctor René Crocker, de un diseño curricular complejo. Un diseño curricular complejo que favorezca, promueva ante todo el pensamiento complejo y a través de competencias sustentables y haga uso de esa innovación inteligente a través de la inteligencia artificial, la robótica y la telemedicina. Son aspectos, son contenidos que debemos de fortalecer. ¿Y todo ello para qué? Y claro, lo decía también ahorita la doctora, que teníamos que en este diseño curricular complejo hacerlo o favorecer la inter y transdisciplinariedad, porque tienen que estar orientados todos los currículos a abordar problemas complejos. Ya no es posible empezar solamente con contenidos, sino tenemos que enseñar a nuestros estudiantes a enfrentar estos problemas complejos, retadores y emergentes. Y para ello tenemos que contribuir a esta formación integral y humanista. Las competencias sustentables son competencias que se complementan sistémicamente, que tienen la capacidad de dar sustento a otras competencias y también se les conoce como competencias para la prosperidad. Estos son algunos de los ejemplos. No son las competencias clínicas de lo que hablo aquí, son las competencias que van a dar sustento a las competencias clínicas. Entre ellas, el liderazgo, el emprendimiento, innovación, el profesionalismo médico, el trabajo interprofesional colaborativo, lo socioemocional, la resiliencia, las herramientas digitales para la solución de problemas complejos, la investigación básica, clínica y educativa, el pensamiento complejo y la metacognición, que a su vez involucra el pensamiento crítico, analítico, inventivo y creativo. Es así que la UASH, ante todo esto emergente, ha incorporado un nuevo modelo educativo y que está trastocando la formación médica. Pero cuando hablamos de este modelo educativo en la UASH no hablamos de un solo modelo,
hablamos de sus principios filosóficos, de sus principios universitarios, hablamos de un modelo académico curricular y de un modelo pedagógico. Y claro, está mediado por las 3 acciones claves de toda docencia universitaria, que es la investigación, la vinculación y la docencia. Este es un ejemplo de un mapa curricular por competencias. Ya no estamos trabajando por contenido, ya es por competencias. Todo lo que ven ustedes aquí en el mapa son competencias. Y esta formación está por ciclos formativos, de manera que se está dando en espiral a través de un continuo sucesivo. Este es un ejemplo, está la formación universitaria el primer ciclo, la formación universitaria en un segundo ciclo, la formación divisional, la licenciatura general, la licenciatura profesional y especialidad, las maestrías y también. ¿Alguien está rayando por ahí? Y bueno, aquí no hay carreras truncas porque se está dando si el estudiante decide no continuar, se le puede dar un certificado, un documento que avala las competencias que desarrolló en ese ciclo formativo. ¿Cuáles son los atributos de este diseño curricular complejo? Que son flexibles, abiertos, propician que los estudiantes configuren su trayecto formativo mediante el establecimiento de su carga académica en crédito, se desarrolla de forma bimodal y multimodal, impulsa la educación virtual a través de las TAC, no de las TIC, que son las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, asegura la inclusión con equidad de sus diversos actores, impulsa la internacionalización, favorece la movilidad estudiantil y reconoce los estudios que se realizan los estudiantes en otras universidades, transforma la evaluación del aprendizaje a la evaluación de competencias con enfoque formativo y preventivo y fomenta la cultura investigativa desde la inter y transdisciplinariedad orientada a la solución de problemas de salud. Muchísimas gracias por la atención. ¿Alguien rayó? No se te escucha, Maye. Perdón. Voy a continuar con el doctor Melchor Sánchez Mendiola, médico pediatra por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea de México, fellow en investigación clínica, Instituto Tecnológico de Massachusetts, Cambridge, maestro en educación en profesiones de la salud, Universidad de Illinois en Chicago, doctor en ciencias de la educación por UNAM, profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, SNI nivel 2, actualmente es coordinador de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene el uso de la palabra, doctor Melchor. Adelante. Muchas gracias, doctora Mayela. Gracias por la invitación. Y nada más, si me da un pulgar, ¿se ve las diapositivas? Sí, sí se ve. Okay. Entonces, el asunto del futuro inmediato es re complicado, ¿no? Porque el futuro, cuando empieza, lo que yo estoy diciendo ahorita ya es pasado en el momento en que lo estoy terminando de decir. Y tenemos una serie de retos tras y post pandemia. La predicción sobre el futuro, aunque sea el futuro cercano, es muy difícil, como lo veremos dentro de 8 días en las elecciones. Hay todo un reto en predecir. Una de las cosas que se han comentado mucho es la educación en línea. Los expertos en educación en línea nos han criticado porque dicen que lo que hacemos no es verdadera educación en línea con todos los principios que tiene. Entonces, yo creo que una de las cosas que tenemos que tomar a este toro por los cuernos, a este toro pedagógico, que es el uso de las herramientas tecnológicas para la enseñanza, es hacerlo utilizando los principios educativos, pedagógicos y didácticos sólidos que conocemos desde hace mucho tiempo. O sea, en esta diapositiva está este libro de Dan Levy, un profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, que en menos de un año ya sacó la segunda edición de este libro. Entonces, el punto que quiero hacer aquí es que la tecnología es secundaria a los principios educativos. No deja de ser importante, porque sin la tecnología no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo ahorita a través de esta plataforma.
Y la mayoría de las ideas sobre enseñanza no son nuevas. El problema es que no todos las conocen o lo peor que aunque las conozcan, no las usamos. Aprendizaje basado en problemas, aprendizaje activo, aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en proyectos, etc., etc. Eso ya existe. Existe muchísima literatura, experiencia, productos de la educación cara a cara, de la educación en línea y de la educación mixta, en educación médica y en general en educación universitaria. Yo creo que el principio sería, tenemos que utilizarlo de la mejor manera posible, ¿no? Porque ya llevamos más de un año en esta crisis y en países como el nuestro somos muy dados a usar las crisis como pretexto. Yo creo que los pretextos ya se nos acabó el tiempo. La principal función del médico, además de todas las cosas que hace, es hacer el diagnóstico. Ahí está Pat Cross-Kerry de Canadá, uno de los principales expertos de los modelos diagnósticos de razonamiento clínico. Me encanta el título de su libro, Interpretando las sombras, porque hace énfasis en cómo el mismo proceso de atención médica está lleno de incertidumbre. Tradicionalmente, y es una de las principales críticas a la educación médica del siglo XX, que no se utilizó la incertidumbre como parte del aprendizaje, a pesar de que lo tenemos en los planes de estudio, sobre todo aquellos que mencionan las competencias. Entonces, yo creo que tenemos que mejorar lo que hacemos en términos de todo el proceso diagnóstico, y de eso hay una enorme cantidad de literatura y de recursos. Y el futuro que ya nos alcanzó, que se ha comentado en estos 2 días, es el asunto de la inteligencia artificial. Este libro, que debe de ser uno de esos libros que no debe uno de dejar de leer, de Eric Topol, un académico muy famoso a nivel internacional en el área de cardiología y que ahorita en Twitter en la pandemia tiene muchísimos seguidores. En este libro, que se llama Medicina Profunda, dice que tenemos que tomar en cuenta 3 componentes para que realmente la medicina siga siendo lo que tradicionalmente ha sido, pero que abrace lo que llega. Entonces, del lado izquierdo está lo que él llama la fenotipia profunda, que es un espectro conceptual que va desde el genoma, transcriptoma, proteoma, microbioma, epigenoma y exposoma, y la interacción entre todos estos elementos, en los cuales la medicina ha avanzado de una manera brutal, a interactuar con el aprendizaje profundo. Y el aprendizaje profundo aquí no en el concepto pedagógico, sino en el concepto informático, como uno de los elementos de la inteligencia artificial moderna. Y la tercera profundidad es la empatía y la conexión, que comentaré también al final de la presentación. Entonces, estos 3 componentes ya están, forman parte del futuro. En el panel de la mañana decía el doctor Edelmiro de la Autónoma de Nuevo León que hay especialidades como radiología y patología que los algoritmos de inteligencia artificial están superando a los especialistas de estas áreas, ¿no? En términos de la predicción del diagnóstico nada más, obviamente no en todo lo demás que hace a un ser humano. El otro punto es lo que se comentó ya por el doctor Crocker y Aide, es el asunto de la complejidad. La complejidad ya está. Yo ahorita, la oficina en donde estoy en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, el C3, uno de los lugares, llamémosle, pioneros de la complejidad en el país. Y este siglo requiere que migremos a esto, ¿no? No podemos seguir interpretando todo, incluyendo la pandemia y su rol en el sistema de la biosfera de nuestro país, en el sentido de no verlo desde la lente de la complejidad. Y la informática, los grandes datos o volúmenes masivos de datos, ven que hay este acrónimo que dice que vivimos en la época VUCA, con B chica, de volátil, incierta, uncertain en inglés, C de compleja y A de ambigua. Yo le agregaría VUCAP, una P al final, de la pandemia, ¿no? Esto nos hace que tengamos que ver la huella digital de docentes y estudiantes que se ha exacerbado como consecuencia de la pandemia y del uso de las plataformas tecnológicas para utilizar toda esta enorme cantidad de nuevos métodos que implica la analítica y el aprendizaje. Hace un par de semanas asistimos al Congreso LAC, que es de
el de analítica del aprendizaje internacional, y la cantidad de cosas que están haciendo a nivel internacional es apabullante. Dice la doctora Teresa Chan, una de las estrellas de rock más importantes de educación médica a nivel mundial de McMaster, una urgencióloga de McMaster, que la era de la analítica de datos ya está aquí, la educación médica se está quedando atrás y ellos en McMaster están utilizando para la evaluación de residentes, las actividades profesionales confiables, el sendero digital que dejan en su actividad clínica para poder identificarlos mejor y evaluarlos y detectar los huecos que se están quedando a lo largo de la pandemia y la falta de actividades prácticas de acuerdo al currículo formal. Y lo que ya se ha visto de la importancia de la telemedicina, telesalud y todo lo que implica la informática biomédica que en el plan de estudios vigente de la Facultad de Medicina inició en el 2010. Y recuerdo que muchos académicos nos decían en esa época, en el 2009, es que ¿para qué tienen que aprender informática los médicos? Pensando que informática era el manejo de Word, de Excel, de PowerPoint, ¿no? Gradualmente ha ido ocupando su espacio, se ha convertido en una especialidad formal en muchos lugares del mundo, y en la pandemia la telemedicina sacó adelante a muchísimos pacientes y parece que ya llegó para quedarse y se va a implementar en los currículos de las diferentes escuelas de medicina del mundo. Y tenemos una gran cantidad de recursos. La universidad tiene más de 100, tenemos 104 cursos masivos abiertos en línea, uno de ellos el de ética de la doctora Irene Durante, tenemos otros de evaluación educativa, uno que hicimos con el TEC de Monterrey sobre evaluación en escenarios clínicos y este que salió recientemente sobre el rol docente de médico residente. Y aquí lo puntualizo porque los médicos, además de la parte técnica y humanística, tenemos la parte educativa también, en términos de educación para la salud y en términos de educación de todos los que nos siguen, estudiantes, residentes, enfermeras y médicos internos. Utilicemos estos recursos que están disponibles de manera permanente. Yo creo que también tenemos que tener muy claro que la tecnología por sí sola no transforma más nada. Este hombre que ven en la diapositiva es Justin Reich, uno de los principales investigadores de MIT en educación en línea. Es el director del Media Lab, del laboratorio de medios del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y publicó hace unos meses este hermoso libro, ¿no? La falla de causar disrupción. Antier estuve en el Congreso Latinoamericano de Educación en las Residencias Médicas y el presidente del Royal College de Canadá, el doctor Richard Resnick, un cirujano, comentó que lo que más nos ha dejado la pandemia es una disrupción que realmente ha satisfecho la esencia de la definición de disrupción. Y la tecnología no ha sido disruptiva, porque siguiendo esto por varias décadas, aquí ven desde hace varios siglos, vean el siglo pasado, cómo estábamos en términos educativos, vean a inicios de este siglo y hace pues 2, 3 años, y vean ahorita, como dice Justin Reich, y así una y otra vez, de manera inexorable, los sistemas doman a la tecnología. Facebook, Apple, Google, los grandes dueños de la tecnología a nivel internacional nos han subyugado de tal manera que la educación sigue sin avanzar. Hay muchas cosas nuevas, claro, y la tecnología es indispensable, pero no reemplaza esto, y aquí podemos ver el ejemplo con el niño que está ahí dormido, a pesar de que está en una plataforma super nice. Y el rol docente, como comenté hace rato, ¿no? Tenemos el rol técnico, el rol docente de los médicos. Inclusive hay muchos que plantean que desde la carrera de medicina se debe de explotar esto. En la modelo de competencias canadiense está el rol de enseñar como uno de los pétalos de la flor de las competencias. Yo creo que es una parte que hemos descuidado. Y el reconocimiento a la docencia, no nada más en términos monetarios, sino en términos de constancias, de homenajes, de diplomas, y obviamente también en recursos económicos, es importantísima. Y ya para terminar, nada, como dice la frase esta que me encanta, nada sobre mí sin mí. Si no involucramos a los estudiantes, ayer me encantó ver a los estudiantes presentando lo que ellos dijeron en contraste a lo que decimos los funcionarios, ¿no? Ellos dicen la neta del planeta, lo que ven, lo que sienten y no tienen pelos en la lengua. Entonces hay que involucrarlos en este proceso.
utilizar cada vez más la evidencia que está publicada en educación y generar la propia, eso es fundamental, y migrar a este modelo del paisaje de aprendizaje conectado que pregona Jonas Nordquist de Noruega, en el cual el currículo y los espacios de aprendizaje se integran en un modelo fascinante en el cual el espacio virtual ya forma parte intrínseca del entramado pedagógico, no las jaulas tradicionales de ladrillo y cemento. Migrar a esto que Stephen Preciak llama compasionómica. Esto está demostradísimo, hay una gran cantidad de evidencia que el solamente demostrar y exhibir compasión, como comentaron ayer los estudiantes, mejora los resultados clínicos y dejar atrás la nostalgialitis imperfecta profunda que etiquetó Eric Holmboe hace ya algunos años, ¿no? De que en nuestros tiempos todo estaba bien y ahora nada está bien. La mejor manera de predecir el futuro es inventar. Muchas gracias. Gracias, doctor Melchor, por su brillante presentación y sus valiosos comentarios. Finalmente, presentamos al doctor Luis Felipe Abreu. A ver si ya está lista su presentación, doctor. Gracias. Micrófono, Luis Felipe. El perro y las pulgas, microcuento. Un perro estaba debajo de un árbol cuando de pronto sintió unos piquetes en el lomo y pensó, mejor me voy de aquí, y se mudó a otro árbol. Después de un rato volvió a sentir los piquetes en el lomo y se mudó a otro árbol diferente. Y así se la pasó de árbol en árbol sin que los piquetes cesaran. Nunca cayó en cuenta que él mismo era quien llevaba las pulgas sobre su lomo a donde quiera que fuese. Lo mismo nos ha pasado a los educadores médicos con la pandemia. Nuestros tradicionales métodos educativos estaban llenos de pulgas y malos hábitos, y ahora mayoritariamente nos hemos llevado todos esos vicios a la educación virtual y, como era de esperarse, en ella se han amplificado y reproducido. Aquí está un profesor listo para entrar al Zoom e impartir su clase. No podemos avanzar sin darnos cuenta de que ha llegado el momento de sacudirnos las pulgas que llevamos en el lomo. Para eso realizamos una investigación cuyo objetivo es identificar las opiniones de los estudiantes de medicina de la educación a distancia recibida durante el primer año de la pandemia en 2020. Se utilizó una metodología cualitativa de grupos focales virtuales realizados por medio de Zoom y un análisis del discurso aplicados entre octubre y noviembre del 2020. Aquí están los co-investigadores, estoy yo, Julieta de la Vega, Gabriela de la Cruz, Guillermo Janowski, Mayela Rodríguez, Alfredo Díaz Alejandro, Francisca María Fabiola Mendoza Lucero, Marlene Candal Castro y Berenice López Coutinho. Aquí está un resumen de las universidades que participaron: Universidad de Guadalajara, la UVM, la Universidad Autónoma de Guadalajara, Universidad Juárez del Estado de Durango, Universidad Vasco de Quiroga, Universidad Autónoma de Nayarit, Universidad Mexicoamericana del Norte, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Hay públicas y privadas, mayoritariamente privadas. Se aplicaron 14 grupos focales con 85 alumnos, pretendiendo que hubiera estudiantes de los primeros semestres de materias básicas, pero también de ciclos clínicos. Aquí se analizan dos preguntas. ¿Cómo mejorarían las clases virtuales? Y segundo, ¿qué recuperarían de la experiencia de las clases virtuales al regreso a las clases presenciales? Todas las respuestas fueron transcritas utilizando el dispositivo para dictado de Word y corregidas manualmente. Se seleccionaron unidades de contenido y luego se codificaron y agruparon en categorías y subcategorías. Los resultados de la pregunta 1. ¿Cómo mejorarían las clases virtuales?
se identificaron 120 unidades de contenido, pero de ellas el 37% eran quejas y el 62.5% eran propuestas de mejora, aunque las quejas pueden, por supuesto, transformarse en propuestas. En cuanto a las quejas, ellos señalaron lo siguiente, que había deformaciones derivadas del enfoque tradicional. Profesores que leían sus transparencias, 72 transparencias, sin mayor cosa, y al final pues preguntaban si había dudas, la gente estaba dormida, nadie preguntaba, cerraban la clase y así se repetía sucesivamente. Falta de discusión con los estudiantes. En segundo término, señalaron con 13.33% la falta de la deshumanización y la falta de mecanismos incluyentes. No se consulta a los estudiantes, no se les da participación, se les mantiene aislados y es más, se les domina a través de los sistemas de gestión del aprendizaje, donde se imponen reglas, se mandan tareas, se ponen horas de entrega, etcétera, de manera unilateral. Luego se quejaron de exceso de tareas, 11.11, de exceso de tareas mal planeadas. Dicen que ahora tienen más tareas que en las clases presenciales, pero frecuentemente duplicadas entre asignaturas o acumuladas para el fin de semana. Los profesores sienten que los alumnos no están haciendo lo suficiente para atender y les ponen cada vez más actividades. Después se quejan de falta de realimentación y evaluación deficientes, donde señalan que ellos entregan las tareas y nunca reciben una realimentación, si estuvieron bien, si estuvieron mal, y que la evaluación se centra básicamente en los exámenes memorísticos. Después señalan que la educación a distancia es problemática, una gran inconformidad con esta educación a distancia, que en realidad, como ya señalaba Melchor, no es la educación realmente siguiendo las normas o las reglas que se han visto que funcionan en la educación a distancia, sino es una cosa sui generis de transferencia de lo tradicional al Zoom, nada más, ¿no? Luego señalan problemas de conectividad, de equipo y de software, donde frecuentemente los profesores les piden, por ejemplo, que en los exámenes abran la cámara, cuando la abren se les cae el sistema, cuando se les cae el sistema sienten que hacen trampa y los dan de baja del examen y les anulan el examen. O que todo el mundo está trabajando con pantallas cerradas, por ejemplo, y micrófonos cerrados y nadie sabe qué está pasando. Luego hay una reducción de la interacción social entre profesores y estudiantes a estudiantes, y por último señalan que se ha perdido la parte práctica. En cuanto a las propuestas, ellos señalan que lo que han logrado y se llevarían a los cursos presenciales es que han aprendido a administrar su tiempo, a usar programas que les permitan realizar horarios, tener recordatorios de lo que tienen que hacer, a organizar las tareas diarias y en segundo término que es necesaria la realimentación y la evaluación oportuna, que ya mencionamos que había una carencia de esto. Luego, favorecer las prácticas experimentales y clínicas que están desatendidas. Buscan clases más activas y participativas porque son muy tradicionales. Después está con 9.33% la necesidad de diversificar actividades. Piden que se usen más los videos, la gamificación y la variabilidad entre actividades porque son sumamente monótonas. Después señalan con 9.33% que es necesario, con 6.67, una preparación para la virtualidad. Dicen que no hay una preparación ni para ellos ni para los profesores para la educación virtual. También reclaman ambientes inclusivos, comprensivos y emocionalmente seguros. Si cada vez que preguntas y tu pregunta es muy ingenua, te regañan, pues mejor ya no preguntas y no puedes seguir avanzando. Debe haber ambientes inclusivos que permitan expresar dudas, todo tipo de dudas. Todos pasamos por esas. Luego señalan la necesidad de aprender a pensar y dan ejemplos de profesores que realmente les han puesto, por ejemplo, a generar casos clínicos con una causalidad anterógrada, por ejemplo, viendo las causas y qué efectos se producirían, como sería un cuadro clínico.
Y el resto del grupo tiene que hacer lo contrario, a partir del cuadro clínico, de interrogar a un paciente simulado, cuáles son las causas. O el profesor de microbiología que les da datos de PCR, si ellos tienen que averiguar cuáles son los microorganismos. Otros reclaman la presencialidad, dicen que esto no sirve y que tenemos que regresar a lo presencial. Y por último, el cumplimiento de roles, que los profesores deben asumir su rol y los estudiantes también. En cuanto a los resultados de la pregunta 2, ¿qué recuperarían de la experiencia de las clases virtuales al regreso a las clases presenciales? Ellos señalan que han aprendido a organizar mejor su tiempo y que esto lo van a recuperar, que han aprendido a utilizar la informática, tanto la informática educativa, plataformas, programas educativos, programas para hacer redes, etcétera, pero también han aprendido a utilizar la informática en general y que esto les servirá toda su vida, que han aprendido a socializar con sus pares, que han organizado grupos de estudio entre ellos, donde toman apuntes en Drive entre todos y finalmente se reúnen, estudian, los repasan, los discuten cada semana a semana para cada materia y que esto les ha funcionado muy bien, pero también que han logrado utilizar la virtualidad para mantener contacto con sus amigos, lo cual los ha estabilizado. Señalan también que han desarrollado uso de recursos digitales de aprendizaje, como es usar la biblioteca digital, que han incorporado plataformas internacionales que incluso les permiten certificarse en algunas áreas de manera gratuita, que han tenido acceso a congresos internacionales, todo lo cual ellos desconocían y han descubierto ahora. Señalan ellos que han desarrollado capacidades de aprendizaje autodirigido que antes no tenían y que ahora ya las tienen. Pero también están señalando en algunos casos la entrada a ambientes abiertos, mientras los Learning Management Systems son cerrados. Hay los espacios personales de aprendizaje que son abiertos, donde cada quien está suscrito a revistas, a grupos de discusión y están nutriéndose de ellos y aporta al desarrollo de conocimiento. Estos también lo han aprendido a hacer. Han aprendido cuál es la utilidad de la educación virtual y han encontrado a veces mayor comunicación y compromiso entre profesores y estudiantes, aunque señalan que esto no es general. Otros presentan franca añoranza por el pasado. Ya regresemos a lo que teníamos. Unos más señalan el papel de la familia, que es doble. De una parte dicen que la familia los apoya, les abre espacios, los estabiliza, y otros dicen lo contrario, que la familia les impide estudiar. Y digamos, si hay un ambiente de violencia intrafamiliar, pues se comprende esto. Finalmente, otros señalan el riesgo del retorno a lo presencial, donde ellos al regresar al hospital podrían contagiarse y podrían llevar el virus a sus casas. Voy a dar un ejemplo de lo que puede ocurrir. Está tomado de la Facultad de Psicología de la UNAM. Ellos declararon una huelga y decidieron levantar su huelga el día 7, es decir, el día en que se pueden reanudar las clases presenciales. Y esta es una norma que dice: quienes estamos inscritos o inscritas en el sistema presencial es precisamente para tomar clases presenciales. Y las clases en línea, lo único que han hecho ha sido tenernos sentados frente a la computadora todo el día hasta que ya no podemos más. Creo que las opciones del semestre express y regresar el 7 ganaron, porque todos y todas estamos cansados y cansados de las clases en línea. Nadie quiere regresar a sentir que aprende a medias aunque trabaja el doble. La pregunta es: ¿estamos vacunando a los estudiantes contra el uso de las TICs? En la educación confundimos frecuentemente propósitos con logros. Todos hemos actuado de buena fe, hemos desarrollado casos clínicos, hemos tratado de ingeniarnos para hacer cosas con los estudiantes, pero rara vez medimos si realmente hemos obtenido los logros de aprendizaje que pretendemos. La buena fe no es garantía del éxito y por lo tanto es válido preguntarnos: ¿estamos haciendo cuentas alegres? ¿O por el contrario, somos demasiado pesimistas? A mí
Tener miradas objetivas y preguntarnos qué está pasando en los entornos reales en los cuales ocurre la educación virtual todos los días. Y esta es la pregunta que tenemos que responder. Debemos ampliar el estudio cualitativo y avanzar en el estudio cuantitativo para ver la magnitud de cada fenómeno. Es necesario transitar ya de los métodos artesanales, guiados básicamente por las creencias de alumnos y profesores, hacia métodos educativos basados en el conocimiento y la evidencia, incluyendo la evidencia de nuestro entorno y de lo que realmente está ocurriendo. Es decir, a lo mejor soy un poco aguafiestas porque aquí se hacen a veces muchas cuentas alegres, nos está saliendo muy bien, hicimos esto, hicimos el otro, pero debemos ver abajo, ¿qué está pasando abajo? ¿Qué está pasando en la vida cotidiana con nuestros alumnos? Y esto debe dar origen a nuevos proyectos de investigación, porque de lo contrario vamos a generar un rechazo y una reacción contra todo esto y nadie va a querer saber más adelante de las TIC y de las nuevas tecnologías que también tienen un lado positivo cuando se usan correctamente. Con esto concluyo. Gracias. Muchas gracias, doctor Luis Felipe Abreu, por su excelente presentación. Le agradecemos su participación. Bien, pasamos a la sesión de preguntas y comentarios. La primera pregunta que tengo por aquí es competencias para este nuevo contexto y es para Aide Parra. ¿Cuáles sugiere, Aide? Ya lo había comentado, las competencias que se requieren ahorita son las que ellos necesitan para poder enfrentar situaciones complejas como las que vivimos hoy en día. Y estas competencias que se han reconocido no solamente a través del proceso de investigación, sino a través de también del resultado de su efectividad para la prosperidad y para el éxito de las personas, es el liderazgo, emprendimiento, innovación, profesionalismo médico, el trabajo interprofesional colaborativo, el socioemocional y la resiliencia que han resaltado aquí, el pensamiento complejo y la metacognición, la investigación y las herramientas digitales, pero para la solución de problemas. Esas serían algunas de estas competencias que tendríamos que contribuir a desarrollar en los médicos, además de las competencias clínicas o las competencias médicas. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, doctora Aide. Una pregunta para la doctora Irene Durante. Retos inmediatos para los procesos de acreditación virtual. Gracias. Bueno, de hecho, en COMAEM ya tenemos 2 mecanismos para la acreditación en línea. Para las escuelas que están buscando la reafirmación de su acreditación, el proceso ya se está llevando a cabo todo en línea, ¿sí? Y para las escuelas que están buscando su primera acreditación, hay un modelo híbrido donde una parte de la acreditación se hace en línea y una vez que las condiciones lo permiten, se lleva a cabo la segunda parte de manera presencial. ¿Por qué? Porque no conocemos a la institución y no hemos conocido tampoco ni a los docentes ni a los estudiantes. Muchas gracias, doctora Irene. Doctor Luis Felipe Abreu, ¿qué lugar le da a la investigación educativa en este reto inmediato para resolver problemas de educación médica? Sí, la educación tiene que llevarnos a la realidad, tiene que aterrizarnos, pero la investigación tiene que aterrizarnos en la realidad. Los propios estudiantes nos están diciendo dónde están los focos. Por ejemplo, no nos enseñamos a gestionar el tiempo. Ellos lo descubren por sí mismos. Nótese que en aquello que ellos se llevarían a la nueva educación es básicamente lo que ellos han descubierto a golpes. No los hemos formado para gestionar el tiempo. No los hemos formado para aprender por sí mismos y desarrollarles estrategias
de aprendizaje, o tampoco hemos generado aprendices adaptativos, o enseñarles cómo se hace el aprendizaje profundo, cómo se trabaja en equipo, cómo se socializan. Los profesores creemos que los alumnos aprenden por nuestras grandes conferencias, pero en realidad los alumnos que están sentados enfrente en las clases presenciales se voltean a ver de reojo y se hacen señas y dicen, a este monito no le entiendo nada, otro dice, yo tampoco, y finalmente se atreven, te interrumpen y te dicen, profesor, no le entendí. Eso se pierde en esta virtualidad, se convierte en sistemas unidireccionales, autoritarios, que no escuchan a los alumnos y donde los alumnos son disciplinados, hay un chicotito electrónico y se pierde la humanización que es tan importante para el aprendizaje, el trabajo colaborativo entre profesores y alumnos, entre alumnos y alumnos, y todo eso no lo estamos generando y hay que generarlo deliberadamente. Es decir, hay que dar herramientas personales, como señalaba Melchor hace un momento, para insertarse en esta situación. Desde luego que el aprendizaje virtual, el conocimiento se divide en dos. En conocimiento codificado, que está puesto en códigos y que fácilmente se transmite por la red, y conocimiento implícito o tácito, que está en las personas. Este conocimiento tácito no se puede llegar a codificar, pero es un esfuerzo para hacerlo. Y ese se transmite por socialización, por convivencia directa con el experto, vas tomando sus patrones de pensamiento, en fin. No hay una raya entre los dos, se puede pasar de uno a otro y parte del conocimiento tácito se puede codificar, pero todo esto debe investigarse. La única carrera que está aprobada que se puede transmitir 100% en línea es programación de software, porque todo inicia y termina en códigos. Todo es explícito al final, aunque sí hay ciertas estrategias cognitivas implícitas, pero se van desarrollando a la par que los códigos. En cambio, en las profesiones de la salud, donde gran parte del conocimiento es implícito, se requiere de la convivencia con los expertos para tomar, intuir esas capacidades y desarrollarlas. No hay un tacitómetro para medir cuándo empieza una y cuándo empieza la otra, pero los métodos de enseñanza de unas y otras son distintos. Y todos estos son temas que debemos investigar. Es decir, por ejemplo, dar un curso de administración del tiempo a los estudiantes mejora su desempeño. Dar un curso sobre metodologías actuales de aprendizaje, el aprendizaje como aprendizaje en un sistema abierto. Un alumno lo dice, estamos frente a un océano de posibilidades, pero nosotros somos pececitos de pecera y seguimos dando vueltas adentro de nuestra pecera y no queremos ver ese océano de posibilidades. Es decir, si hacemos este sistema abierto, donde el alumno es coaprendiz con el profesor, donde el alumno lleva artículos, como nos pasa en el posgrado, profesor, ya vio esto, no lo he visto. Pues pásame el artículo y lo vamos a discutir después, donde no se revisan pluralidad de temas, sino son debates o son puntos críticos o el conocimiento evergreen, donde nos centramos y sobre eso debatimos y sobre eso aportamos y sobre eso revisamos los aportes recientes, hacemos una revisión crítica del conocimiento y generamos individuos pensantes o individuos que aplican instructivos y que son obreros de la salud, pero no intelectuales de la salud. Y como ha demostrado la pandemia, si no somos capaces de pensar por nosotros mismos y hacer nuestras respuestas, nadie nos va a venir a resolver el problema. Gracias. Muchas gracias, doctor Luis Felipe. Doctor Melchor, otra pregunta. ¿Qué opinan de disminuir los años de estudio para la licenciatura de medicina? ¿La virtualización de la educación médica puede lograrlo y únicamente hacer presencial la práctica clínica y la asistencia a los laboratorios? ¿No puedo pasar y pasársela a la doctora Durante? No. Ok. Les parece a la doctora Durante porque... Sí. Bueno, la duración de los años de la carrera es un tema fascinante. Precisamente el modelo de educación basado en competencias lo que pide es transitar del modelo de la bolsita de té, que la tienes que poner en un lugar un tiempo predeterminado para que se genere el té. Igual una rotación de un mes en urgencias, se supone que cumples el currículum. Y de eso hay ya toneladas de evidencia que demuestran que eso no funciona.
Y la educación basada en competencias, precisamente parte de su espíritu es olvidarnos de las temporalidades y centrarnos en competencias, habilidades, actividades profesionales confiables, como le queramos llamar, dependiendo del modelo específico, ¿no? Porque uno puede lograr la competencia antes de lo que marca el tiempo curricular, porque el tiempo curricular tradicional se ancla en este paradigma de que el tiempo es el principal determinante del aprendizaje. Y mucho más que eso, ya sabemos ahora que lo más importante es qué haces con ese tiempo y de las diferentes premisas anteriores en las que todo es homogéneo y estandarizado, presumiendo o utilizando a los estudiantes como si fueran clones de un solo formato que van progresando al mismo tiempo, ¿no? Yo digo que se tiene que explorar esto. Ya hay, por ejemplo, en la residencia de ortopedia en Toronto, ya la lograron disminuir, pero se enfrentaron, como ya se imaginarán, a todos los obstáculos habidos y por haber, hablando de la nostalgialitis imperfecta profunda que mencioné en una de las diapositivas, ¿no? Y en nuestro país tenemos montado la cuestión normativa. Yo ya tengo años diciendo que tenemos que deshacernos de esta escala de calificaciones del 0 al 10 que lleva implícita la premisa de que la calificación refleja una variable de intervalo con cantidades similares de conocimiento o de habilidades entre cada número de la calificación, a algo como están haciendo en la mayor parte de las escuelas de medicina del mal llamado primer mundo, de dejar de poner números y centrarse en pasar o no pasar, promover y no promover, ¿no? Entonces es una discusión muy fuerte. En nuestro país yo veo muy difícil que, sé que están grabando y esto está en Facebook, pero bueno, yo creo que es de conocimiento popular de todos que si hay algo difícil de cambiar en nuestro país es la educación. Tenemos una nueva ley. La ley abre algunas cosas, mete una serie de compromisos, pero mientras no salgan los reglamentos y los cambios de conducta institucionales para poder disminuir los años, reitero, en Estados Unidos ya también hay varias escuelas que ya le bajaron de 4 años a 3 años, recordando que allá la educación médica es una educación de posgrado, ¿no? Y el reto aquí es que si al interior de una escuela es toda una tarea de liderazgo convencer a los académicos de que hubiera que disminuir X número de horas en bioquímica, fisiología, farmacología, anatomía, no me quiero imaginar lo que eso implicaría a nivel de todas las escuelas de México, en donde la ANFE seguramente tendría que jugar un papel importante, ¿no? Perdón por extenderme en esto, y ya nada más para brevemente tocar lo de la virtualización. Me acuerdo hace unos años que vi la International Virtual Medical School, una escuela de medicina virtual internacional. Entonces, se hacía un despropósito total, ¿no? Lo que hemos visto ahora es que en lo presencial no estábamos tan bien como suponíamos, perdíamos muchísimo el tiempo. Yo tenía en mi plan de estudios 4 horas de oncología 3 veces a la semana, y de las 4 horas que estábamos en el hospital, pues ya no quiero repetir los tiempos perdidos y las situaciones pues con los profesores complicados, ¿no? Yo creo que debemos dejar de hablar de virtualización. Es una de las cosas importantes, ¿no? Para muchos expertos dicen el verdadero siglo XXI empezó en el 2021, no en el año 2000. Eso fue como un ensayo. Y ahora sí, todos los estudiantes y prácticamente todos los seres humanos que estamos en países como el nuestro y que tenemos acceso a los dispositivos digitales, ya los dispositivos digitales forman parte de nuestro paisaje. Cuando se ve el internet en la casa es una tragedia familiar, ¿no? Entonces, dejar de separar lo virtual, porque lo virtual y lo presencial ya se mezclaron, las barreras están bastante borradas, y yo creo que sí vamos a seguir utilizando estos medios para muchas de las cosas que hacíamos antes, ¿no? Y ahí le dejaría. Gracias. Gracias, doctor Melchor. Reunir gente tan apasionada de la educación médica, de la educación en general, pues crea situaciones muy complejas, ¿verdad? También.
Quizá por eso este panel haya sido de varias vicisitudes. Sin embargo, bueno, vamos con muy buenos tiempos. Agradezco todos sus comentarios, muy acertados. Y bueno, pues finalizaríamos con sus comentarios finales, su reflexión final acerca de todo este proceso de este panel. Y me gustaría iniciar con el doctor Luis Felipe Abreu, de favor. Es decir, la educación tradicional es una educación que está de cabeza, que se basa en la memorización, es una educación que ha sido calificada por algunos expertos como backward, una educación hacia atrás. Es una educación donde al alumno le digo, a ver, ¿qué te di ayer? ¿Qué te di antier? Repíteme el capítulo 4 de la bioquímica. Y el alumno se puede memorizar el libro y repetirlo de adelante hacia atrás, de atrás adelante, pero eso no lo va a hacer médico. O sea, nosotros no estudiamos bioquímica, sino estudiamos biochemistry as applied to medicine, es decir, la bioquímica aplicada a la toma de decisiones en medicina. Y si el señor no toma decisiones, pues eso no sirve de nada. Entonces, la educación forward es aquella educación que te prepara para el desarrollo de tu función profesional. Y esta educación forward hacia la toma de decisiones, parece el profesor, pero es que yo soy profesor en bioquímica, yo no sé medicina. Soy doctor en bioquímica y soy un QFB y no, pues tendrían que formar mancuernas, poner casos que empiecen a tomar decisiones, cómo se utiliza la bioquímica en la toma de decisiones, resolver problemas, etcétera. Esa es una educación forward y la evaluación debe ser igual. Si queremos, si van a copiar, porque le estamos preguntando el libro y no lo vayan a abrir, esa es una cosa irreal. El profesional ya trae la tableta o trae el teléfono en la mano, puede consultar dosis, puede entrar a la biblioteca, puede leer lo que quiera. La vida es a libro abierto. Entonces, ¿por qué no mejor ponerles casos y que vayan resolviendo, tomando decisiones? Incluso hay sistemas donde ponen la pregunta, inmediatamente inicia la grabación de video, tú tienes que empezar a responder en el caso, ¿qué opinas? ¿Qué harías? En fin, que son más difíciles de truquear que las preguntas memorísticas. Estamos realmente en la prehistoria. Y yo coincido con Melchor, o sea, y añoramos el pasado y lloramos por el pasado y tenemos un futuro promisorio por delante. Es decir, la educación informática no sirve para todo, pero hay que usarla para todo lo que sirve y debiéramos tener un universo abierto, sistemas y currículos abiertos, dinámicos, que aceptan cambios día con día, que no son sistemas cerrados. Estamos ya en otro mundo, en el mundo de lo complejo, de lo incierto, y definir gigantescos temarios enciclopédicos no nos lleva ya a ninguna parte. Gracias. Muchas gracias, doctor Luis Felipe. Queda en su turno la doctora Irene Durante, por favor. Cómo no, muchas gracias. Primero, es un placer compartir el panel con Luis Felipe, con Aide, con Melchor, y muchas gracias a la ANPEM nuevamente. A ver, me parece que de los cuatro podemos ver primero la complejidad de la situación. Podemos ver también que yo creo que ya no es un momento de ver los retos, ya es el momento de ver las oportunidades y empezar a actuar, ¿no? Eso nos lleva a la toma de decisiones. Pero la toma de decisiones se dice muy fácil, ¿no? Porque primero, en la toma de decisiones tenemos que ver cuál es la situación particular del programa académico de la institución para poder avanzar. Ahora, recordemos que podemos tomar el camino fácil y pues no hacer nada, ser muy complaciente para con nosotros, pero vamos a perder a la larga. Hay que asumir que esa es una oportunidad de cambio, pero hay que tener claro que para el cambio no basta con que una persona esté convencida, sino que se debe convencer tanto al cuerpo docente del programa de la institución, ¿sí?
trabajar con los alumnos, porque ellos son los que viven esto. Ellos son la mitad de la situación, por lo menos, ¿no? Y también al personal académico administrativo que tiene que ver con el programa, ¿sí? Hay una parte que veo muy difícil en la que podamos incidir, por lo menos ahorita, como se ven las cosas, y es el sistema de salud, las instituciones de salud donde están nuestros alumnos. Pero me parece que debemos de definir qué es lo que queremos lograr y contextuarlo a cada institución y no olvidar el factor humano. Esa falta de empatía que señaló Luis Felipe, que relatan los alumnos efectivamente en las clases en línea, pues también la tenemos que ver dirigida hacia los docentes. También ellos también sienten una falta de empatía, ¿sí? Querramos o no, esta fue una situación emergente, ¿no? Y querramos o no, los docentes hicieron el esfuerzo que pudieron para sacar esto adelante. Nos señala todas las áreas de oportunidad que tenemos para mejorar esto a futuro y que podamos realmente aprender como institución. Me parece que ha sido un periodo muy rico en aprendizajes a nivel personal, familiar, profesional, institucional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Irene Durante. Continúa la doctora Aide Parra, por favor, con su comentario final. Sí, muchísimas gracias. Para mí también fue algo muy retador e importante estar precisamente en este panel con el doctor Melchor, con la doctora Irene, con el doctor Luis Felipe, con usted, doctora Mayela, porque como usted bien lo dijo, la experiencia y lo que se abordó aquí, el tema del futuro de la educación médica, se pudo abordar desde distintas perspectivas y creo que eso le abona muchísimo a este cambio, a esta innovación que es inevitable que tenemos que hacer. Y yo creo que aquí los resultados de las investigaciones y de todas las aportaciones expuestas nos muestran que esta transformación médica debe realizarse, pero considerando no solamente este contexto actual, sino también el futuro, en donde la tecnología, y nos lo decía muy bien el doctor Melchor, está cobrando relevancia. ¿Qué podríamos hacer entonces para trascender de la reflexión a la acción? Algunas de estas actividades que pudieran desarrollarse, por supuesto, a través de comunidades de práctica, con docentes, investigadores de distintas facultades, podrían ser y podríamos iniciar, que también se ha dicho aquí, con revisar las competencias del médico general mexicano para tomar decisiones, pero de acuerdo a los diagnósticos de salud actual, los diagnósticos sociales, políticos, económicos, educativos y tecnológicos, sobre las competencias sustentables que debemos incorporar y cuáles competencias debemos fortalecer de las que ya tenemos. Y a partir de ahí, solamente a partir de ahí, diseñar entonces currículos o rediseñarlos desde la perspectiva de la complejidad. Currículos abiertos y flexibles que se desarrollen precisamente donde el tiempo, como aquí también se señaló, no sea una condicionante, que se desarrollen para contribuir al desarrollo de estas competencias, pero apostándole también a que los contenidos sean los problemas de salud complejos y emergentes como el COVID, pero también las situaciones sociales, por lo que estaríamos hablando de incorporar contenidos vivos y en donde el aprendizaje se diera en el lugar de práctica. Todo esto, como bien lo dijo ahorita también la doctora Irene Durante, contextuado de acuerdo a la condición de cada unidad académica o facultad. Pero también buscaríamos que a través de cursos, talleres, diplomados, estos diseños curriculares se incorporaran mediante una docencia socioformativa y metacognitiva, en donde se impulsen metodologías activas y participativas, pero también una evaluación de competencias preventiva, que a su vez se convierta en una estrategia para el estudiante para aprender, a aprender y para seguir aprendiendo.
Estos diseños curriculares, otra de sus características, y tendríamos que buscar, es que incorporaran las tecnologías, pero para el aprendizaje y el conocimiento, el uso de otro idioma, los avances tecnológicos y la investigación, porque necesitamos formar médicos con una visión de ciudadanos planetarios, médicos integralmente desarrollados, médicos formados dentro de lo que es el profesionalismo médico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Aide Parra. Muy interesantes sus comentarios. Finalizamos con el doctor Melchor. Gracias, doctora Mayela. Pues yo creo que pensando en el perro y las pulgas, tenemos que cuestionarnos nuestras premisas. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes. Por ejemplo, una premisa tradicional es que la educación en línea no sirve o es inferior. Y existe una gran cantidad de evidencia, metaanálisis que documentan, más allá de cualquier duda, que si se hace bien, puede ser tan buena y para algunas cosas mejor que la educación cara a cara. Entonces, el cuestionar todas las premisas que tenemos en educación, eso es importantísimo. Por ejemplo, este asunto de la primera fila. Cuando estamos en el aula de ladrillo y cemento, están los estudiantes sentados en hileras o en círculo, y cuando estamos en línea, todo el mundo está en la primera fila, como ahorita. En lugar de estar yo ahorita parado en un podio, con el doctor García Galaví sentado hasta atrás, ahí consultando el chat, todos están en la primera fila. A lo mejor está también consultando el chat, pero cambia la perspectiva de cómo podemos interactuar, y a eso me refiero con el cuestionar nuestras propias premisas. Lo segundo es realmente preguntarnos qué es la tecnología, ¿no? Porque la tecnología como tal estamos acostumbrados a que se nos diga que son los dispositivos o es las TICs, pero cada vez hay más cuestionamiento sobre esto porque tecnología por sí sola es como medios para satisfacer propósitos humanos, que puede ser la cirugía robótica, la computadora, el horno de microondas, un refrigerador, un teléfono celular. Pero puede ser un método, puede ser un proceso también, no necesariamente un dispositivo. Y el cuestionarnos la esencia de la tecnología y cómo integrar los nuevos conceptos de la misma y dejar atrás el concepto tradicional de educación en línea, que ya suena medio obsoleto en el momento moderno, dejar atrás el concepto tradicional de TICs que seguimos usando y usando, yo creo que es muy importante. La investigación. El doctor Luis Felipe habló ampliamente de la cuestión de la investigación. Yo nada más quisiera agregar que la investigación, caray, se tiene que hacer, se tiene que reconocer, se le tienen que dar los recursos. Hay esta premisa, hablando de premisas, de que la investigación en ciencias sociales y en educación pues es barata y no se requiere recursos, nada más consíguete unos estudiantes o inclusive unos pasantes de servicio social y con eso la sacamos. Por supuesto que no. Es incluso en algunos aspectos más sofisticada y difícil, y como rebasa el paradigma positivista tradicional en el que fuimos formados la mayor parte de los que estamos aquí, nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, la investigación se tiene que fortalecer. Los directores de escuelas y facultades de medicina, de los cuales hay mucha en la audiencia, deben de buscar tener personas que tengan este abanico de destrezas antropológicas, sociológicas, psicológicas, cognitivas, etcétera, para funcionar con los profesionales de la salud, generando investigación y no nada más investigación básica educativa, sino investigación traslacional educativa para que les sirva a las personas que están en las trincheras. El penúltimo punto es, el formarnos nosotros mismos. El día que se cerró la universidad, habíamos comprado Zoom desde un año antes en mi área, pero yo personalmente nunca lo había usado. Entonces ese día en la tarde, enséñenme cómo usar esto y aventarte al hondo de la alberca sin saber nadar, ¿no? Yo creo que ya llegó el momento de que hagamos un fuerte ejercicio de conciencia, todos y cada uno de los que estamos aquí, para ver cómo podemos desarrollarnos profesionalmente como docentes y comunicarnos con los estudiantes de una mejor manera. Y deja ver, lo último que puse aquí hablando de tomar decisiones, hay que votar dentro de una semana, ¿no? Por favor,
Y ahí le dejo. Muchas gracias, doctor Melchor. Sin duda, importantes áreas de oportunidad que nos aportan nuestros distinguidos ponentes. Hay muchísimas felicitaciones en los chats. Agradecemos su participación y queda abierta la invitación a que continuemos trabajando colaborativamente en redes y compartir experiencias y avances. Pues muchas gracias por su presencia y por sus grandes aportaciones.